eres mi Padre. Tú eres mi Padre. Bien, nada más estamos de regreso. Continuando con el tema de los testigos de Jehová. El bautismo de los testigos de Jehová es por inmersión, semejante al que practica el evangelismo cristiano. Obviamente nada más en el nombre del Padre, ¿verdad? En el nombre de Jehová. Entre ellos no hay un clero organizado como tal, no hay sacerdotes, todos son laicos, todos son seculares, tienen otros nombres diferentes, no son nombres bíblicos tampoco, sino ellos fueron usando una serie de nombres en su organización, ¿verdad? Por ejemplo, está el publicador o predicador también le llaman, que son los que van de casa en casa. Hay el cuerpo gobernante, ese está en una sede que está en la ciudad de Brooklyn, Nueva York. También le llaman la organización. Este cuerpo gobernante, cosa curiosa, no lo conoce nadie. Ellos no tienen contacto, mi hermano, con el resto del pueblo de los testigos de Jehová. El cuerpo gobernante está aislado, es como si estuviera, y además está en el último piso del edificio de la Watchtower, pero la gente no los puede ver, no los puede no lo pueden ver, ¿verdad? No tienen que, solamente los conocen ellos a través de los escritos que se aparecen en las revistas o a través de los documentos que les envían, ¿verdad? Pero no conocen quiénes son los que lo dirigen. Luego vienen los comités de sucursal que están por todo el mundo. Con esos son con los que tienen contactos los grupos locales de cualquier parte del país, ¿verdad? Dividen en distritos, están divididos ellos en distritos en todas las partes y los atiende un superintendente, ¿verdad? A su vez, estos distritos se dividen en circuitos que están compuestos más o menos por 20 casas del reino, ¿verdad? O congregaciones de los testigos, ¿verdad? El lugar donde se reúnen, ellos le llaman el salón del reino de los testigos de Jehová. No del reino de Jehová, no, del reino de los testigos de Jehová. Así se llaman sus centros donde se reúnen, ¿verdad? Y cada una de estas congregaciones tiene varios ancianos que son los que supervisan la conducta de los agremiados, ¿verdad? Ellos son los que forman los grupos de juicio cuando un testigo de Jehová se comporta incorrectamente según las normas que ellos observan, ¿verdad? Entonces son llamados a un juzgado, son juzgados por los ancianos. La obligación de todos los testigos de Jehová es que denuncien, ¿verdad? A todo aquel que vean que se esté comportando mal, lo denuncie para que sea llamada la atención y se corrija su comportamiento. Y esa es una de las funciones más activas de los ancianos. La relación entre los esposos, ellos dan la autorización para casarse. Un testigo de Jehová no se puede casar con uno que no sea testigo de Jehová, ¿sí? Y esto es lo que los ancianos vigilan, ¿verdad? Para que no haya yugo desigual. Eso sí lo guardan ellos muy celosamente, ¿verdad? Bien, esta es la organización que ellos tienen y de esta manera pues vemos la diferencia
que tienen con nosotros. Ahora vamos a tocar una parte que es muy importante. Ellos dicen que la Biblia es la palabra infalible de Dios, por un lado. Por el otro lado, ellos dicen que se pervirtió el Evangelio, la doctrina se pervirtió, que ya no es la que originalmente habían dado los apóstoles, que el catolicismo se encargó de pervertir, ¿verdad? Ellos tienen un enfrentamiento muy directo con el catolicismo. Ellos le llaman la Gran Ramera, la Babilonia, ¿verdad? Ellos tienen una clara confrontación con la Iglesia Católica porque la acusan de haber pervertido el Evangelio. Y de esta manera, ellos empezaron en el año 1950, cuando llegó un presidente muy particular que quiso corregir varias cosas porque habían confrontaciones muy claras entre la doctrina evangélica, la doctrina mormona, la doctrina de los testigos, y ellos trataron y eran muy atacados los testigos de Jehová por varias posiciones. Primero porque no quisieron ir a la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? No quisieron ayudar al gobierno de los Estados Unidos en ese momento por su confrontación con el catolicismo. Entonces llegó un presidente que fue más prudente y trató de quitar esa imagen que estaban adquiriendo. Y entonces, pero como ellos niegan la divinidad de Cristo, ellos textualmente niegan la divinidad de Cristo, pero hasta 1950 ellos estuvieron utilizando la King James, la Biblia King James, que es la que está en inglés. Es la King James en inglés es como la Reina Valera para nosotros en Latinoamérica. Y si era en Latinoamérica utilizaban la Reina Valera, si era en Estados Unidos usaban la King James, y en Inglaterra y en Europa utilizaban una versión francesa que obviamente era muy parecida pues a la Biblia de nosotros, donde dice el principio del verbo era con Dios, el verbo era Dios. Pero ¿cómo va a decir que el verbo era Dios si ellos niegan la divinidad de Cristo? Y entonces tuvieron que empezar a adecuar la Biblia para que se acomodara a su forma de pensamiento y a sus doctrinas. De tal manera que en 1951 presentaron, ¿verdad? Empezaron a hacer el trabajo de revisión de una traducción que ahora se le conoce la traducción del Nuevo Mundo. La Biblia de los Testigos de Jehová se llama la traducción del Nuevo Mundo, y en ella usted ya no va a encontrar todos los pasajes bíblicos que hablan de la divinidad de Jesús, de la salvación por la gracia, ¿verdad? Y sobre todo sobre la obra creadora de Jesús como el Verbo. También se le quitaron áreas donde el Espíritu Santo se manifestaba como una persona, fueron acomodando y prácticamente hicieron una adaptación, no una traducción, fue una adaptación. Y ellos la sacaron con bombos y platillos, anunciando a través de los medios de difusión de que tenían la más perfecta traducción que se había podido lograr de las Sagradas Escrituras. Cuando cayó obviamente hicieron la primera edición y editaron 500,000 ejemplares. Algunos de esos ejemplares cayeron en manos de estudiosos bíblicos, algunos evangélicos protestantes, otros simplemente académicos que se dedican. En Estados Unidos hay muchas universidades que tienen una porción de los estudios de las religiones, ¿verdad? Y ahí obviamente ellos se dedican a estudiar todas estas cosas. Y empezaron a estudiar la traducción de los mormones, y la declaración de uno de los más grandes eruditos es: no he visto
una traducción tan mala, tan perversa, tan modificada como esta traducción del Nuevo Mundo. Para cualquier estudioso serio, realmente esto no es digno de tomarse en cuenta. Entonces ellos por un lado decían que era la traducción perfecta, y eso es lo que creen los testigos, que solamente la traducción que ellos tienen, esa es la correcta. Por lo tanto, si ellos agarran su Biblia y usted agarra su Biblia y le empieza a usted a decir, es que Cristo, la Trinidad es real, ¿verdad? Cristo, mire usted, lea usted Juan 1:1, y ellos leen, y resulta que lo que ellos tienen escrito en su Biblia no es lo que tú tienes escrito en tu Biblia. Amén. Usted ve Colosenses y también va usted a ver que ahí donde la imagen visible del Dios invisible y ya está otra vez modificada, Filipenses 2, Efesios 1, o sea, hay varias partes que ellos modificaron, adaptaron, más bien es la palabra, quitaron inclusive porciones de versículos y esa es la Biblia con la que ellos leen. Y si para interpretar la Biblia que ellos tienen necesitan leer los 6 volúmenes de Charles Russell, pues entonces la confusión es total en su mente. Gente muy estudiosa, cuando empiezan a participar de los testigos, tienen que dedicarle 5 días de la semana para capacitación, preparación, estudio bíblico, ¿verdad? Y visitación. ¿Por qué? Porque ellos tienen lo siguiente. Entonces ya, su Biblia, para quedar claro, mi hermano, si usted no es un estudioso de la Biblia, Reina Valera, Pechita, ¿verdad? Otras ediciones, inclusive la Biblia de Jerusalén, no empiece leyendo la Biblia del Nuevo Mundo. Usted va a tener una doctrina equivocada. Ellos dicen que para salvarse o salvación para ellos es resucitar en el día que venga el Señor para establecer el reino milenial. Ahí ellos a eso le llaman resucitar y para ellos eso es la salvación. Ellos no tienen otro contenido. No dice, nosotros estaremos siempre con Jesús donde Él vaya, ¿verdad? No es el deseo de ver el rostro del Señor Jesús, mi hermano, sino simplemente volver a vivir. Y ellos dicen que para que esto suceda, usted debe de adquirir conocimiento. Por eso es que ellos le dedican tanto tiempo a la lectura de los libros que fueron escritos por gente, por testigos de Jehová muy renombrados. Porque ellos tienen que adquirir conocimiento, ¿sí? Por eso ellos conocen de muchas cosas, lo cual es manifestado constantemente en su revista Atalaya. Por eso es que ellos estudian tantos temas, porque tienen que adquirir conocimiento de todas las cosas. Luego, el segundo punto es comportarse conforme al conocimiento adquirido. Tercero, se debe publicar o compartir su doctrina con todos los que no sean testigos de Jehová para hacerlos prosélitos y formen parte de lo que ellos conocen como el reino. El punto 4 es, se debe pertenecer al reino de Jehová, o sea, ser parte de la organización de los testigos de Jehová. Si no se estudia los libros que ellos tienen, no se adquiere conocimiento. Si no se tiene conocimiento, no sabe uno cómo comportarse y puede uno caer en errores continuos. Ahora ese conocimiento que yo practico lo debo compartir con otros que no son, porque debo de llevar yo prosélitos a los testigos. Y luego yo debo de formar siempre parte de la organización. Si yo no hago estas 4 cosas, yo no voy a resucitar en el día que venga Jesucristo y por lo tanto yo no voy a ser salvo. Y esta última parte que yo le estoy comentando, que el que no pertenezca al reino de Jehová, amén,
no al cuerpo de Cristo. Ellos no mencionan el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Sino la organización. Para ellos el cuerpo de Cristo, mi hermano, es la organización de los testigos. Todos los demás que mueran fuera de la organización están condenados a ser exterminados para siempre, a la destrucción total, ¿verdad? Y entonces, de aquí viene su conducta. Ellos deben de reunirse solo con gente que sea parte de los testigos de Jehová. Por eso no deben de participar en reuniones familiares. No deben participar ni celebrar cumpleaños. No deben celebrar periodos patrios en los que los demás no deben de participar de las fiestas de diciembre. No deben de participar de ningún festejo de ninguna otra religión u organización. No deben de leer libros cristianos principalmente. Se les prohíbe usar símbolos que sean de origen cristiano. Se les prohíbe, mi hermano, llegar a reuniones cristianas para enterarse de la doctrina cristiana. Se les prohíbe participar de cualquier servicio cristiano, mucho menos leer sus libros, ni llevar estudios bíblicos cristianos, porque todo eso es un comportamiento incorrecto que lo juzgan los ancianos de la organización y que si usted es insistente y reincide, lo pueden expulsar de la organización. Expulsarlo de la organización significa que cuando usted muera, si usted tiene familiares que son testigos, no van a ir ni a su entierro. No le van a extender la mano, usted se convierte en un leproso, si usted se convierte en un apestado. Si los ancianos del lugar, de la congregación o del, como ellos le llaman, del salón del reino donde usted se reúne, lo echan afuera, usted en ese momento se vuelve un perro sarnoso. Nadie se acercará a usted, nadie lo ayudará, todos lo maldecirán y aún en su muerte no llegarán y sus hijos tampoco, aunque sean sus familiares. Esto se llama coerción. Esto es lo que las sectas tienen. Generalmente todas las sectas, mi hermano, hacen uso de la expulsión como un instrumento de coerción para que la gente no se quiera separar. ¿Por qué? Porque primero hacen que los testigos, eso sucede con los mormones también, mi hermano, los mormones y los testigos son muy cerrados. Ellos viven solo en su vida. Ellos para eso tienen sus grupos, para eso tienen su vida, para eso tienen hasta sus negocios, tienen sus tiendas, tienen todo, para que usted viva en ese mundo. De tal manera que usted se vuelve parte de ellos. Y si lo expulsan, usted va a ir a un mundo extraño, donde no lo conoce nadie, donde sus hábitos, sus costumbres, su forma de vida es totalmente diferente, y ese es el temor de muchos, por eso no se salen ni del mormonismo ni de los testigos de Jehová. De esta manera estamos entendiendo, mi hermano, cuánta diferencia existe. El Señor dice, si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. El Señor les dice, ¿os queréis ir también vosotros? Aunque yo los he escogido, ustedes están libres de irse. ¿Por qué? Porque Él sabe que es la salvación. El Señor Jesús sabe que es el único camino, mi hermano, para ser salvo. Pero Él quiere que vengan todos por voluntad. Amén. Por amor, permanezcan en Él. Permanezcan en su doctrina. Por eso es que hay tanto intercambio en el cristianismo, mi hermano. ¿Por qué? Porque está prohibido por la palabra violentar la voluntad de una persona. Eso lo hacen las sectas. Pero si usted es un ministro de Cristo Jesús, si usted es un pastor, un maestro, evangelista, usted es un
mediador de buenas nuevas. Usted no está para esclavizar a nadie. Usted no está para ponerle normas como ahora está existiendo a través de todos esos apóstatas, apóstoles y profetas, que están queriendo a la gente tenerla controlada, tenerla dominada. Mi hermano, eso es una secta. Es que esos grupos, ¿verdad?, que un día gozaron de la luz del Evangelio, ahora están llegando de nuevo a las tinieblas y se están convirtiendo en esos pequeños dioses que los mormones dicen que nos podemos convertir. Y entonces quieren controlar a la Grey. No, mi hermano, el que controla a la Grey se llama Espíritu Santo de Dios. Y todos vivimos en la libertad de amar o de rechazar a Dios, de amar o rechazar al Señor Jesús, de amar o rechazar a su Santo Espíritu. Y en esa decisión de nosotros, que es eminentemente personal, obviamente estará la consecuencia. Apartarse de la vida es llegar a la muerte. ¿Por qué se ha renovado tanto la doctrina de los testigos? Por lo que compartí con ustedes, tienen ellos una expresión. Todo el tiempo la humanidad va adquiriendo nueva luz. O sea, la luz es progresiva. Y eso nos permite ir revisando lo que anteriormente se reveló y de esta manera actualizarlo a la nueva revelación. ¿Qué diferencia, mi hermano, a la Biblia que usted tiene en su mano? Fue revelado una vez y para siempre. Mi palabra permanece para siempre. Amén. Usted en la Biblia no va a estar de que se está adecuando, se está renovando, no. Esos son los revisionistas. Esos son los que quieren actualizar la Biblia a sus concupiscencias. Esos son los que quieren meter el humanismo dentro del cristianismo. Nosotros tenemos una revelación dada una vez a los santos y esa es la doctrina que nosotros defendemos. ¿Qué diferencia, mi hermano, con todas las sectas que se han creado? Ahora voy a hacer una comparación. ¿Quién fundó, mi hermano, el cristianismo? ¿Quién murió en la cruz? ¿Quién nos vino a revelar lo que el Padre quería que supiéramos de Él? ¿Quién nos vino a revelar al Padre amoroso, al Padre creador, al Padre que tenía un plan para con sus hijos? Jesucristo, Jesús, nuestro Señor. Con toda mansedumbre Jesús se comportó, mi hermano, y Él enseñaba. Derramaba el reino de los cielos sobre los demás de una manera constante y permanente, pero jamás forzó a ninguno para que lo siguiera. Jamás engañó a nadie para que creyera en lo que Él decía. Jamás inventó, por eso Él dice, yo no les digo nada que mi Padre no me haya dicho que yo les diga. Yo no hago nada que mi Padre no me diga que yo haga. ¿Verdad? Por eso Él es la imagen visible del Dios invisible. En cambio, en los mormones hemos visto cuántas veces han renovado su doctrina. Los testigos cuántas veces siguen renovando y actualizando su doctrina. Cuánta falsa profecía ha habido en medio de los dos. Cuánto engaño se ha derramado en los libros que han escrito sus dirigentes. Ahora la vida personal de cada uno de ellos, mi hermano. Usted tiene la vida de Jesús, mi hermano. Una vida digna, totalmente digna, sin engaño, sin pecado. Y Él fundó. Amén. Él fundó su iglesia. Ahora compare usted con Russell. Amén. Prácticamente tenía prácticas satánicas, porque él se dedicó a cosas del ocultismo y del esoterismo. Tiene usted un mentiroso, Russell, que se dedicó a vender trigo milagroso, frijoles milagrosos,
que prometía que iban a recibir hasta 10 veces más de la cosecha anterior, al que se separó su esposa por adulterio y por maltrato, aquel que estuvo metido siempre en problemas personales, aquel que engañó con profecía. Ese es el fundador de los testigos de Jehová, mi hermano. Y el buen árbol da buen fruto y el mal árbol da mal fruto. Tenemos por el otro lado a José Smith, fundador de los mormones, que también habla de planchas de oro que nunca existieron, de un libro de Moroni que también es falsificado, o más bien es plagiado, que también tiene problemas de comportamiento y de conducta sexual, que él en vida practica la poligamia y la establece en su iglesia, que confunden y niegan la divinidad de Jesús. Mi hermano, ¿acaso Juan no dijo: aquel que niegue que Cristo vino en carne, ese tiene el espíritu del anticristo? Pues ese es el espíritu que hay en estas organizaciones. Vamos a seguir viendo otras, pero ahorita estas son dos de las más significativas, dos de las que más han avanzado a nivel mundial. Las imprentas más grandes del mundo, mi hermano, están en las instalaciones de los testigos de Jehová. Más grandes del mundo, aún más grandes que los grandes periódicos mundiales. Ellos tienen unas imprentas verdaderamente extraordinarias. Ellos diseñan todas las revistas mensuales las diseña un grupo especial editorial bajo la supervisión del grupo dirigente, como le llaman ellos. Publican 20 millones, ahora tal vez más, dicen que ahora ya subió la cantidad de revistas Despertad, 20 millones, mi hermano, cada mes. Y de la Atalaya, la revista Atalaya llega casi a los 80 millones de ejemplares mensuales que ellos imprimen. Muchos dicen: pero la regalan, la revista. ¿Sí? En algunas partes la regalan, en otras partes a través de ofrenda. Y todo esto es financiado económicamente por los miembros de la organización. ¿Cuál es la fuerza entonces principal de los testigos? Lo que publican, los libros que publican, las revistas que publican. Esa es la fuerza. Oiga usted, ¿y cómo recuperan eso? Por cada persona que llega, diezma rigurosamente. En los testigos de Jehová y en los mormones, mi hermano, usted diezma rigurosamente, porque si no, lo expulsan. Entonces, cada persona que es captada por una revista, esa persona que se incorpora, esa persona ya es un ingreso adicional a la organización. Ellos son muy promotores de la prosperidad material. Es parte de podríamos decir, ellos dicen: tú eres un buen testigo, sí, entonces tú tienes que prosperar. Y claro, se ayudan entre ellos, se apoyan, sí, eso es cierto, así es. Y ellos van prosperando. Prospera un testigo, pues es mayor el ingreso de su diezmo. Y eso es lo que sostiene a la organización. Si alguien dejara de diezmar, lo llaman los ancianos,
lo disciplinan, si vuelve a reincidir, lo expulsan y por lo tanto con la creencia que ellos tienen está echado prácticamente peor que al lago de fuego, mi hermano, porque ahí lo están enviando a no volver a vivir jamás, a quedarse a la inexistencia de la tumba. Bien, comparando a los fundadores, mi hermano, usted puede saber el fruto que se está comiendo. Así tenemos pues, mi hermano, concluyendo a estos dos grupos revisionistas, la de los mormones y la de los testigos. Voy a decirte qué cosas rechazan de manera publicada, cuál es el rechazo que tienen los testigos. Ellos rechazan todo lo que se acordó en el concilio de Nicea y en todos los siguientes concilios católicos. ¿Por qué empiezan con el concilio de Nicea? Porque ahí se estableció el credo de la Trinidad. Ellos rechazan la inmortalidad del alma. Ellos rechazan el concepto del infierno. Ellos rechazan el bautismo de los niños. Ellos rechazan que después de la muerte hay un estado intermedio consciente. Ellos rechazan la posibilidad de que su fe pueda reunirse con otras religiones. Ellos rechazan cualquier otro credo, cualquier otra religión, cualquier otra doctrina. Ellos rechazan particularmente al cristianismo y los consideran apóstatas y parte de Babilonia la Grande. Ellos rechazan todo lo que sea festividad de origen ya sea secular, pagano o patriótico, aún los cumpleaños de las personas. Ellos rechazan todo tipo de imagen. Ellos rechazan todos los símbolos que existentes, aunque cosa curiosa, dentro de todos los libros de Russell y de los libros y de las revistas de los testigos, ellos usan símbolos paganos, mi hermano, que los meten en forma subliminal en sus libros y en sus revistas. Sin embargo, dicen públicamente que rechazan los símbolos. Ellos rechazan la adoración o veneración o uso de la cruz, porque lo consideran de uso pagano. Ellos rechazan la posibilidad de la curación por fe. Dicen que no hay tal. O sea que niegan los dones del Espíritu Santo. Ellos rechazan totalmente la transfusión de sangre. Ellos rechazaban también la vacunación hasta 1954, en que ya las autorizaron, 50, perdón, y también rechazaban el trasplante de órganos hasta 1960, en que cambiaron de opinión. Y si usted le dice, bueno, ¿y por qué cambiaron de opinión? Porque ya tenemos más luz. Amén. Y es una salida muy cómoda para todas las cosas. Bien. De esta manera, obviamente no tenemos todo lo referente a ellos, pero creo que hemos hablado de las cosas más importantes y terminaremos comentando lo siguiente. En las doctrinas que ellos practican, y esto es por los fundadores, por el periodo en que fue fundado los Testigos de Jehová, fue un periodo muy particular. Fue un periodo, mi hermano, en que la actividad
evangelística de Estados Unidos era muy fuerte, muy grande. Estados Unidos estaba en el mejor de sus tiempos, acababa a obtener la independencia pocos años anteriores, y de 1820, 30, 40 era una actividad tremenda. En Estados Unidos empezó a desarrollar como una potencia, pero también muchos grupos empezaron a revisar, la ciencia empezó a dar a conocer a través de la teoría de la evolución principalmente, otras formas de pensamiento, ¿verdad? Se empezó a desarrollar, mi hermano, el humanismo de una manera muy fuerte, y así dejaron su huella dentro de las doctrinas originales de los testigos de Jehová. Por ejemplo, todo esto que se refleja en ellos son las mismas actitudes heréticas que tuvieron durante el siglo II, el siglo III y el siglo IV, los grupos que se opusieron dentro del cristianismo, que fueron tropiezo para muchos. Por ejemplo, el lebionismo. ¿Qué es el lebionismo? El lebionismo decía que ya todo había sido restaurado por el Señor, y que por lo tanto ya todas las cosas eran buenas, ¿sí? Que ya el mal había sido de alguna manera destruido, deshecho, y que ya todas las cosas, todo lo que se hiciera era bueno, no había mal. Esto lo retomará después ahora la doctrina de la hipergracia, que le llaman, donde dicen: si Cristo ya pagó nuestros pecados, hagamos lo que hagamos, ya está hecho el pago de nuestros pecados. Eso se llama ebionismo, ¿verdad? Dentro del estudio de las religiones. También tenemos el gnosticismo. ¿Qué es el gnosticismo? El gnosticismo es aquella doctrina que dice que solamente se puede adquirir el conocimiento, solamente se puede llegar a ser revelado Dios en nosotros por medio del conocimiento, que es algo que los testigos de Jehová lo tienen en alta estima. Ellos empiezan todo con el conocimiento, por eso le dedican tantas horas al estudio de sus libros. Entonces el gnosticismo eso decía, el conocimiento es la base para la redención del hombre. Bien. La vida eterna viene a través de la sabiduría, dicen ellos. Jesucristo mismo es el que perpetuó el conocimiento. No, el Señor perpetuó la sabiduría que viene del cielo. Entonces tenemos ya ahí inmersas dentro de las doctrinas de los testigos el lebionismo, que considera que ya todo es bueno, el gnosticismo, en donde dice que a través del conocimiento, o sea, se vuelve una actividad intelectual, no es la del espíritu, sino es una actividad del alma. Sabemos que en el alma está la parte intelectual, la parte emocional y la voluntad. Entonces ellos le dedican todo su tiempo a fortalecer, ¿qué? El viejo hombre, al alma. Ellos le dedican todo su tiempo, todo su esfuerzo al viejo hombre, por eso se encuentran tan cómodos en esa doctrina. También tienen porciones del marcionismo. ¿Qué cosa es el marcionismo? Marción decía que Dios es un Dios de amor, que Él se había revelado que Dios es amor, y si es amor no puede castigar a sus hijos. Por lo tanto, no va a haber juicio final. Por lo tanto, nadie va a ser castigado. El marcionismo llegaba hasta el límite de decir que Dios era tan bueno que inclusive iba a perdonar al mismo diablo y a sus demonios. Lo mismo toman los testigos y los mormones y dicen: no, Dios es amor. Por lo tanto, no puede castigar a sus hijos. Y como no los puede castigar, pues no hay infierno. Solamente hay cielo. Y ahora el mover, mi hermano,
actualmente en el cristianismo, en muchas partes del cristianismo es lo mismo. Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor, entonces me perdona, yo puedo pecar, me va a volver a perdonar, Dios es amor, mi hermano, y todo el mundo se olvida que Dios es justicia. Amén. Que Dios le dará a cada quien según sus obras. Entonces, en los testigos de Jehová hay porciones de marcionismo, ¿verdad? También hay porciones del maniqueísmo. ¿Qué es eso? En el que se considera, mis hermanos, que solamente unos pueden ser elegidos. Que solamente los que pertenecen a una forma de pensamiento son los que serán salvos. Amén. Que solamente hay un grupo al cual se le revela la luz y los otros deben recibir nada más ya la revelación y deben de obedecerla y cumplirla. Como ellos excluyen totalmente al Espíritu Santo de la obra de la iglesia, ¿verdad? Ellos la sustituyen por la intelectualidad del hombre. Entonces dicen, no todos son intelectuales, no todos entienden, no todos conocen, solamente los que están en posición de dirección son los que pueden entender y ellos le revelarán a los demás. Eso es maniqueísmo, quiere decir que unos controlan y deciden por la vida de otros. Por eso es que para poder entender la Biblia, traducción del Nuevo Mundo, se necesita de personajes dentro de ellos que les llaman auditores y son los únicos que pueden enseñarle a los recién incluidos la verdad de su doctrina. Hay otra porción también que se llama monarquismo, ¿verdad? ¿Qué es el monarquismo? Donde dicen solo hay un Dios, solo hay un Dios. Ese es el monarquismo. No existen otras personas que puedan llegar a formar parte de la Trinidad. No hay Jesús como parte de la Trinidad, no hay Espíritu Santo, solamente hay Jehová. Y ese es único Dios. A eso se le llama monarquismo, uno solo. Amén. También tienen porciones del arrianismo. Todo esto lo vimos, mi hermano, en la historia de la iglesia. Amén. Y ahora está usted viendo que lo mismo que sucedió en el principio de la iglesia se está manifestando ahora que es el final de los tiempos. El arrianismo, ¿qué cosa es? Arrianismo es negar la divinidad de Cristo. Amén. Y consecuentemente, al negar la divinidad de Cristo, se está diciendo que no existe realmente la Trinidad. Y de esta manera vemos cómo en la doctrina de los testigos rebosan podríamos decir, volvieron a revivir todas las herejías que estuvieron en el siglo II, III y IV del cristianismo. Concluyo con lo siguiente. Usted me preguntará, oiga usted, ¿y de dónde les nace a ellos ese deseo? ¿Por qué son tan fervorosos? ¿Por qué son tan aplicados? ¿Por qué son tan comprometidos con la organización después de todo lo que estamos viendo? Bueno, porque nosotros no tenemos la venda, mi hermano, y podemos entender en dónde está la verdad y el error, ¿verdad? Pero si usted entiende que solo dentro de la organización se puede ser salvo, y que solamente a través de las obras que usted haga para la organización le van a hacer que usted vaya ocupando puestos de dirigencia, ¿verdad? Si también usted tiene el temor permanente de que si usted no cumple todas las instrucciones y ordenanzas que le dan, usted no va a ser parte de la resurrección, entonces por eso genera en usted un espíritu de actividad, de participación. El temor de no llegar a ser parte
de esa manada pequeña que va a resucitar, por el temor de no ser considerado siervo, de ser considerado un siervo infiel, indigno para la organización. Entonces de ahí nace el celo admirable, su constancia de poder visitar de casa en casa, de dedicarle gran parte de su tiempo, mi hermano, para estudiar, para adquirir conocimiento de su doctrina, de llevarla, de quererla comunicar para agradar, mi hermano, a su organización y de esa manera lograr la expansión del reino de los testigos. Y todo eso es por el temor de quedar fuera de la organización. Bien, mis amados, si usted quiere saber más, hay un video en YouTube que se llama Testimonio de ex testigo de Jehová. Amén. Que por cierto es mexicano. Y usted va a ver la revelación de este varón. Y ahí va usted a conocer la vida interna de los testigos de Jehová, la manera como ellos se comportan, y usted se va a sorprender aún más de lo que se ha sorprendido. Bien, amados, el día miércoles, continuaremos con este tema y trataremos el tema de los adventistas. Entonces, el miércoles, primero Dios, estaremos nuevamente con el Instituto Bíblico Radial, tocando el tema de las religiones y las sectas, con el tema los adventistas. Que el Dios de toda la gloria y de la paz bendiga su vida, su casa, y sean prósperos como prospera su alma. Se despide de ustedes el pastor Raúl Peña, de Casa de Oración Puerta del Cielo, al servicio del Instituto Bíblico Radial Manantial de Vida 97.3. Y estamos dentro del tema apologética y escatología. Canto de alabanza le dirás así. Jehová es mi luz, no debo temer, aunque se juntaron contra mí mis enemigos, no temerá mi corazón, aunque ejército se levante contra mí, porque ellos tropezarán